Buenos días, Jeremy Chira. Buenos días, Jordi. Buenos días, Yara, Mabel. Muy buenos días. Disculpen, tenía un poco de interferencia con la señal de red. Bien, vamos a continuar con la sesión de valoración. Vamos a tratar de terminar la primera parte, que es el primer método de valoración, que le dije que pudiera leer, aunque ya lo hemos desarrollado, básicamente. Lo que intentamos ahora es comprender su aplicación, y luego pues veremos los métodos 2, método 3, que son el artículo 2 y el artículo 3, que ustedes tienen el texto, ¿ya? Entonces, en este momento estoy registrando la asistencia de todos ustedes para poder ¿Tú también estás en clase? Bien, entonces iré colocando la diapositiva en el sistema. Me dice, por favor, si el audio se puede oír correctamente para dar inicio. Bien, tenemos en pantalla entonces el acuerdo del valor del MC. Creo que nos quedamos en los métodos de valoración. Vamos a ver los métodos. Y ahí es donde nos vamos a quedar. Habíamos hablado de los descuentos. Recuerde que ya hemos tratado los temas pertinentes a todo el artículo primero. Nos queda entonces entender la aplicación y la secuencia. Bien, me dice si puede ver la pantalla, por favor. Vamos a ver los métodos de valoración. Trataremos el método 1, luego el método 2 y 3 que le solicité leer. Y luego continuaremos con las demás sesiones. Recuerda que la sesión del día, que esta sesión tenemos para el término hasta el día 28, y trataremos de que la evaluación sea un poco práctica para que pueda comprenderlo. Bien, entonces voy a registrar la asistencia. Primero voy a empezar por Jeremy. Vamos a empezar por cada uno de ustedes. Os voy mencionando mientras voy registrando la asistencia. Si tiene algún inconveniente, si sale del sistema, también me lo comunica, por favor, para saber que ha tenido dicho percance. Entonces voy a registrar a Jeremy. Mabel, creo que están en el sistema. Mabel, sí, Mabel, Kiara. Yanira, Kiara y Jordi, ¿no? Listo, ya te he registrado vuestra asistencia, entonces damos inicio a la sesión de hoy día. Bien, como le decía, los métodos de valoración son en escala del 1 al 6. Debe recordar que la administración de aduanas, principio... Diego Livia, disculpe, sí, en el sistema. Gracias por hacerme recordar. Voy a registrar a Diego, a ver. Buenos días, Yanira. Espero que se pueda oír el audio, por favor. Me dice si está bien mi audio. Entonces, Diego Fernando, ¿no? Ya está Diego Fernando, listo, ya está registrada la asistencia. Entonces, el grupo estamos todos concretos. ¿Sí, Yanira? Muchas gracias. Bien, entonces, como ven en pantalla, tenemos el tema de los métodos de valoración. Bueno, demos un vistazo. El acuerdo de valor del OMC determina que este es el método por el cual la Administración de Aduanas, luego de que usted declara su mercancía, conocida con el nombre de destinación aduanera, le permite a la aduana verificar el precio, verificar los gastos, pagos que conformarán el valor, ese valor FOB que hemos dicho que está en la casilla 6.1, luego el flete declarado por usted, casilla 6.2, y finalmente el seguro que es optativo, la casilla 6.4, y la suma de todo
en la casilla 6.5 será pues el valor aduanas. Estoy refiriéndome expresamente al formato A de declaración única de aduanas, DUA, ¿ya? Bien, entonces hemos visto el primer método y hemos visto el segundo, pero lo que no hemos visto el primer método es la aplicación y la interpretación en un invoice o factura comercial. Bien, el artículo 8 lo hemos visto, lo tienes en la casilla 8 de tu formato B. Cualquier consulta lo realizas pues en tu formato de declaración, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, vamos a hablar del precio realmente pagado por pagar. Hemos dicho que el precio pagado es el que tú convienes en dar al cash, sería acá, es decir, al cash, el dinero que tú depositas para pagar algo a nivel internacional. O por pagar significaría pues contar con una carta de crédito, una cobranza documentaria, un pago diferido, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a entender qué situaciones concretamente se dan en el precio realmente pagado por pagar. Recuerde que esta palabra está en el artículo primero y es dentro del proceso de lo que llamamos el valor de transacción. Bien, para entender la base legal que aplica el Perú, tenemos que conocer, pues, fundamentalmente qué es lo que toma la aduana. La aduana, usted debe considerar la instrucción general, las normas de valoración, la parte 1 de la que tienes, la adhesión 571, que es de la CAN, se está conformada la Comunidad Andina por Perú, por Ecuador, por Colombia y por Bolivia. Y los anexos de las notas interpretativas es para situar cuando se da un caso en el cual no podamos comprenderlo y algún país de la CAN lo haya podido tener en su proceso, y entonces bajo esa determinación nosotros entonces asumimos una comparación. Por eso es importante entender la CAN. Le mostré en el comienzo de la diapositiva. A ver, vamos, este texto que ve está pegado tal cual los tiene usted en el texto de valoración, ¿ya? Del acuerdo. Vamos a leer rápidamente para poder entenderlo. Un valor de transacción, tal como define el artículo primero, es la primera base para determinar el valor en aduanas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros presentamos a despacho, o sea, cuando importamos nuestra mercancía, la hemos declarado nosotros, el servicio postal o el agente de aduana, la aduana debe optar este primer método, ¿ya? Este primer método. El artículo primero debe considerarse siempre en conjunción con el artículo 8. Recuerda, el artículo primero depende del artículo 8, pero predispone unas condiciones que tiene el artículo primero. Vamos a ver la fórmula. Por eso es importante que recuerdes. Por eso cuando las personas importan una zapatilla, por ejemplo, ¿no? Creen que solamente uno va a mirar el precio de la zapatilla, va a solamente situar la suma de lo que ha gastado, y evidentemente está equivocado, porque el artículo 8 habla pues de la situación concreta de los cánones y derechos de licencia. Entonces las personas olvidan, o si es una situación de mercancía que no va de acuerdo con la situación, entonces estás declarando una mercancía ilegal, o sea, una mercancía copia, una mercancía bamba. Por eso que la mayoría de personas cree que solamente la aduana mira el precio y el producto. No, la aduana no mira el precio del producto. La aduana toma esta decisión dada por la OMC en el acuerdo del valor del preámbulo y del artículo primero y conjunción con el artículo 8. Pero también puedes ir dando una revisión mientras voy hablando al artículo 15 que tienes en el texto, ¿ya? Que se llama la vinculación. Entonces, ¿qué dice el artículo primero? El valor en aduana de una mercancía importada, ojo, dice mercancía importada, no menciona el término exportado. Le he dicho que la conformación o la utilización del formato C abre el preámbulo de entender que vamos a tributar, pero que a su vez la tributación ya ha sido pasada previamente por la valoración para que dé como resultado la tributación. Tributar no es primero y luego la valoración. Primero se declara, se valora la mercancía por el acuerdo del OMC, luego de ello se discriminan los valores que hayas tenido en el pago o gasto de tu mercancía y como consecuencia entonces da el famoso tributo aduanero, ¿ya?
Este punto es muy importante para la persona que quiere ser un asistente de comercio, la persona que quiere ser el asistente de la agente aduana, para la persona que quiere cotizar, ¿no? Y además para el importador le es muy importante entender el proceso que toma la aduana. Acá he colocado, por ejemplo, en la diapositiva que ves en mención, he colocado la edición 531, que es de la CAM, ¿no? Dice acá, es el lugar de introducción al territorio aduanero. Recuerda que el territorio aduanero es igual al territorio peruano. Tú lo conoces como costa, sierra y selva, lo conoces como departamento, lo conoces como regiones. Aduaneramente, el territorio aduanero solamente se subdivide en tres aspectos. El territorio zona primaria, la zona franca y la zona secundaria. ¿Dónde se efectúa la valoración? Pues en zonas primarias. Cuando tu mercancía llega al terminal portuario marítimo, cuando llega al terminal de carga aérea, cuando mejor dicho está en la zona de Lima y Callao. Cuando está en otras zonas que no son de frontera. Las zonas de frontera en el Perú son zonas francas. Tumbes, Tacna, Hilo, Moquegua, Puno, zona selva, San Martín, Madre Dios y Loreto. Esas son zonas de exclusión. Por lo tanto, podemos decir que aquí el tema de la valoración se detiene debido a que estas mercancías no pagan tributos por ser una zona de tratamiento especial, pero debe cumplir previas condiciones del ingreso y además debe cumplir la determinación de pertenecer las mercancías a la zona. Entonces dice, es decir, aquel en el que la mercancía debe ser sometida por vez primera a una formalidad aduanera. Quiero que comprendas esta parte, ya, si no has llevado legislación aduanera. La formalidad aduanera significa la parte documentaria. Debes recordar eso. Es como decir, si quieres ir a una discoteca, aquí en el Perú, te piden ser mayor de edad. Si quieres entrar a un iClub, te piden tu DNI. Si quieres entrar a un hostal, te piden tu DNI. Si vas a hacer un trámite, un pago, un gasto, una representación, tu DNI. Pero el comercio no solamente el DNI funciona, sino que también funciona la parte del registro económico que tenemos. Quiere decir, si somos vendedores, nuestra actividad económica o giro en ello y nos afiliamos, mejor dicho, gratuitamente al registro único de contribuyentes. Ahora, la CAN, como la OMC, recuerdan claramente que el artículo primero juega con el artículo octavo, ¿de acuerdo? Eso siempre trato de recordarlo. Bien, paso a la siguiente diapositiva. Pregunta, ¿me ha podido comprender esta explicación? ¿Me ha podido comprender Jeremy, Jordi, Mabel, Kiara, Yanira, Diego? ¿Han podido comprender? Quiero por favor que en la medida de lo posible me lo digan para que pueda yo seguir avanzando, porque una vez que empezamos la valoración se va a complicar. ¿Qué situaciones estoy adelantando? Uno, la legislación. Muy bien, Jordi, ¿ya? Y entender que la tributación también es parte de la valoración. Bien, Jordi, muy bien. Jeremy, Mabel, Kiara, Yanira. ¿Se ha comprendido esta parte? ¿Ahorita no? Sí, Yanira, muy bien. Mabel, ¿has comprendido esta explicación? Sí, Mabel. Kiara. Voy a preguntar uno por uno, ¿sí? Porque es importante. Sí, muy bien. De acuerdo, entonces hemos comprendido, entonces voy a continuar. Diego, ¿ya veré? Sí, muy bien, voy a continuar con la siguiente parte. Entonces, existe un elemento importante aquí, son las condiciones dentro del artículo primero. A ver, vas a tu texto, ya voy a seguirte, ya voy a indicarte. Entra el texto del acuerdo del OMC que te he dado, o que lo has bajado del sistema, por favor, y ubícalo, precisamente lo vas a ubicar esto, te voy a dar la página, ¿ya? Porque también tenemos el mismo documento, lo vas a ubicar en la página 2 del formato. Me dices si por favor lo tienes, ¿ya? La página 2. Dice parte 1, normas de valoración aduana, artículo primero,
Y ahí vas a ver que está el numeral 1, del literal A, y el literal A, el numeral 1 se divide en A, B, C, D. ¿Ya? Me dices si lo tienes a la mano para explicarte. Por favor, me dicen si lo tienen a la mano para ir explicando, ¿ya? Porque voy a pasarla muy bien, Mabel, ¿de acuerdo? Página 2 del texto del OMC. ¿Ya? Del acuerdo, página 2 de su PDF. ¿Ya? Me dicen si lo tienen, por favor, es necesario. Sí, muy bien, Jordi, ¿de acuerdo? Kiara, Yanira. Ahora síganme con el texto. Mire la pantalla del Zoom, pero ahora síganme con el texto. Yo me enseño el texto porque con el texto es con el que te va a la aduana a tratar, ¿ya? No te va a tratar con diapositivas. La aduana te va a tratar con lo que dice el texto. La diapositiva solamente es ilustrativa, es como decir, yo te explica algo que en las circunstancias de ley no se pueden comprender. Muy bien, Kiara. Muy bien, listo. Diego, nos vamos a situar en el texto para comprenderlo. Y yo voy a ir hablando y poniendo ejemplos, ¿de acuerdo? A cada situación, porque la diapositiva la voy a correr. Pero con el texto en la mano usted va a ir siguiendo ya. ¿De qué trata esta situación? Mientras los demás me van confirmando que ya están en el texto. ¿Qué trata esta situación? Voy a leer la primera parte que no está acá en la diapositiva. Dice, voy a pasarme para leerlo. Dice, el valor en aduana de una mercancía importada será el valor de transacción. Le he dicho a usted que el valor de transacción significa lo que tú has comprado, Diego, lo que tú has comprado, Jordi, Mabel, Kiara, Yanira, lo que hayan comprado, Jerry, lo que hayas comprado en Alibaba, AliExpress, Toys R Us, Amazon, eBay, Wish o cualquier otra página. Y supone una situación concreta. Te tienes que preguntar siempre cómo has cancelado o pagado esta importación. Anota ya. Siempre que vas a una página, lo primero es, te vas a plantear la palabra ¿cómo pagaré esto? Quiere decir, o vas a ir al banco y vas a depositar el dinero porque te dan una cuenta de bancaria, o vas a hacer la transferencia desde tu celular, o vas a pagarlo a través de su página web o de una página de pago internacional como es Western Union, Pago Azul, ¿de acuerdo? Eso es importante. Ahora dice, cuando estas se venden para su exportación al país de importación. Esta frase la vas a ver siempre. Se venden para su exportación. ¿Qué significa exportar? Hemos dicho en las sesiones anteriores. Sacar del país para vender algo. Sacar o prestar. Pero en este caso no vamos a prestar, vamos a vender. Entonces, cuando tú entras a la página china, Alibaba o AliExpress, y le compras un producto, él está cumpliendo la exportación para que tú cumplas la importación. Pero dice el texto, de acuerdo, pero no debes olvidar las condiciones del artículo 8, esa que está en el formato B, ¿de acuerdo? Comisiones, cánones, el producto de la reventa y los envases y embalajes. Son esas situaciones que debes comprender siempre. Ahora dice, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Las circunstancias son estas que tienes en el texto. A, B, C, D. Vamos a ver cada una de ellas. Ahora dice, la primera dice que no existe una restricción a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador. Ya, eso es lo primero. Que no exista, dice, una restricción a la cesión. Ya. Cuando tú compras algo a alguien, se supone que estás pagando por el bien que quieres. No es condicional que tengas que comprar algo para que te vendan. Vamos a poner un ejemplo. Los que son aquí en esta sesión, o los que vivieron en la época de Alan García Pérez, gobierno, recordarán mediante sus padres, supongo que algunos son menores de edad todavía. Me refiero en el sentido no de los 18 años, me refiero en el sentido de los 25 años para abajo, yo digo menor de edad. Entonces, ¿qué pasa? En ese gobierno
la gente, como una crisis económica, no te permitían vender algo si no le comprabas algo que no le salía, ya sea la sal, el fideo, y la gente hacía enormes colas en este país, enormes colas. Ahora, esa situación con la que la gente hacía, también lo pueden aplicar en el comercio internacional, no ha sido una invención peruana. Pasa esas situaciones. Entonces la aduana dice, si existe una restricción a la cesión o utilización de lo que compras, entonces no se puede considerar valorar, porque no debe haberla. Pero hay excepciones dentro del proceso de una restricción, ¿de acuerdo? Ya, ¿me comprendieron esta partecita? Voy a ir avanzando parte por parte. ¿Se comprendió esta parte? Me dicen, por favor, ¿se han comprendido esa parte? Esta parte es decir, si tú quieres comprar en Alibaba unidad de memoria, el vendedor te dice, no, sale más pegatinas. No, es lo que tú pagas. Y esas situaciones se pueden dar, ¿ya? ¿Cuáles son las excepciones a una restricción o cesión o utilización de la compra por parte de usted? ¿Ya? Dice, que impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación. Ya. Punto número 2. Muchas veces las personas, no todos los emprendedores, o las personas que realizan su negocio o startup, suponen que todo pueden comprar. Gran verdad. El principio de la compra-venta es que todo podemos comprar, pero el Estado determinará qué es aquello que realmente puede ingresar a tu país de manera formal. Otra, que trayéndola requieras un permiso o autorización. Esta parte se denomina mercancías restringidas. Y número 2, las mercancías prohibidas. ¿Qué dice la valoración? La valoración no transgrede que un país se ciña de no poder permitir ingresar algo que atente contra la seguridad nacional, contra el medio ambiente, contra la salud, contra las personas, ¿de acuerdo? Eso no se permite, ¿ya? Entonces, en esa situación, el acuerdo de valor de la OMC es muy claro, no restringe la opinión de un país. Pero ¿dónde puede estar un país teniendo un aspecto de restricción a la cesión? Por ejemplo, en este momento el país, Perú, se rige entre lo que dice algunas personas, el comunismo y la derecha, ¿no? Estamos viviendo esa situación aquí en el Perú, ¿no? Tú la estás viviendo en especial. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de ideologías de esas personas que representan o representarán al país? Que su inclinación política, o sea, su manera de inclinarse, ya sea una potencia como Estados Unidos y la otra a China, por comunista se le refiere a eso, entonces quiere decir que van a tratar con países expresamente de acuerdo a su ideología. Nosotros tenemos bien claro que el Perú subsiste gracias a China, así de claro. China es el que más te compra. Lo he mostrado claramente en diapositivas, ¿de acuerdo? China es el que más compra. Estados Unidos te compra, pero te pone demasiadas restricciones. Ahora, si miras el mundo, no solamente Estados Unidos es importante, te compra la comunidad andina, te compran los asiáticos, en Corea, Japón, te compra el APEC. Entonces, ¿cuál es el problema? Supongamos que nosotros queramos comprarle, me ha pasado, una vestimenta como un camir, o sea, una ropa árabe. Allá me parecen mucho mejor las que vende directamente Irak, ¿ya? Son de buena calidad, con las que Emiratos Árabes también lo venden. Me parece muy buena tela, respeta las costumbres de la creencia. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, ha pasado ya, me ha pasado por experiencia, donde el Estado considere que esta mercancía puede tener una restricción. Una prenda de vestir de un determinado país por una determinada fe que uno profesa no puede ser un obstáculo, no puede ser una restricción. El Estado no puede ser restrictivo a las ideologías de la fe. Todo
¿Por qué pasa esto? Porque de repente el Estado se inclina con su manera derechista o de derechos humanos a pensar que ese es un enemigo de él, pero no de este país. Entonces ya me ha pasado. Entonces, en ese caso, esta situación puede ser demandada ante la OMS porque el Estado no puede restringir por una vestimenta la condición de fe de una persona. ¿De acuerdo? Pero es distinto a que el vendedor te ponga restricciones. Entendámoslo muy claro. Y en el mundo, yo creo que tú no vas a ser una persona que solamente vas a estar pensando que todo le tiene que importar de China o de Estados Unidos. No. El mundo es amplio. Cada país, cada continente tiene una website, una página en concreto que te vende. Incluso en países donde menos piensa, como son el lado del Oriente o de los Emiratos Árabes, los productos de los smartphones son mucho más baratos. Porque en promedio un europeo al año cambia 8 veces su smartphone, no porque se dañe como en el Perú, sino porque considera obsoleto lo que ha comprado. En Medio Oriente un celular puede llegar a costar uno bueno de calidad hasta $150, $100. Entonces hay que tener en cuenta las consideraciones importantes. Es el país quien puede poner una restricción a una situación de carácter nacional, de carácter ambiental, pero no puede poner una restricción por una ideología que se inclina el Estado, ya sea su, su ideología derechista, que dicen aquí en el Perú, o su ideología comunista. El comercio va más allá de las ideologías. La gente no lo mira o no lo comprende, pero nosotros, el comercio, estamos atentos porque la balanza se va a inclinar y ciertamente van a sufrir el embate de que algunas cosas no se van a poder importar con mucha más amplitud o facilidad. ¿Por qué? Porque si estás leyendo un poco las noticias, el nuevo presidente Biden ha decidido hacer una guerra nuevamente comercial de restricciones, de sanciones contra China y Rusia. Entonces, si no estás al día y no estás mirando la situación actual, te va a afectar como importador, como empresa. Pero si eres un trabajador que no está al día, tu empresa va a tener restricciones y te va a suspender, porque no va a haber movimiento. Ese es el punto A. Ya. La única que puede terminar es la autoridad. Por ejemplo, traemos un refresco nuevo, ya estamos hartos de tomar, por ejemplo, un bol, ya nos cansamos de Red Bull de Norteamérica y del bol peruano, hicimos un nuevo energizante, ya que hay muchos gimnasios en el país, y le compramos a España o Italia. Se puede pronunciar al respecto sin importar el país donde compras, Digesa, y decirte, ¿sabes qué, Jordi? ¿Sabes qué, Jeremy? Esta bebida, por ser un país, vamos a tener que considerar sus requisitos y sus elementos que lo han creado para darte el permiso de Digesa, o sea, de salud. Ese es correcto, esa es una aplicación correcta de la exigencia que una ley en el país determina en función al bien común de las personas, ¿de acuerdo? Dígame si me entendió esta primera parte. ¿Se entendió, Mabel, Kiara, Jordi, Yanira? Muy bien, Jordi. Diego, ¿han entendido esta parte? Sí, Yanira, muy bien. Los demás, por favor, que faltan en el sistema, me dicen si entienden, por favor, porque necesito ir explicando para que puedas comprender. Jordi ya me dijo, Yanira sí, Mabel también. A ver, Kiara, creo que me falta Kiara. Kiara ya me firmó, creo. Diego, Jeremy, por favor, confirmen si han entendido la explicación. ¿Sí, Kiara? Jeremy, Diego. Ya. Bien, ¿a quién le sirve la explicación que estoy dando? Más que todo, al que importa, al que tiene un negocio de importación, al emprendedor. A ellos les interesa la valoración. Al que exporta, no mucho, porque el Estado peruano no le pone restricción a la exportación, pero el conflicto que ha generado John Biden hacia China y hacia Rusia va a causar un conflicto a la exportación terriblemente, ¿ya? Y es algo que debes estar mirando constantemente. Bien, vamos al punto B. Dice ahí, limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías. Muy bien. Ya.
No sé si alguien de ustedes está familiarizado mucho con el Perú, perdón, no en el sentido de la ciudad de Lima, sino que conoce la provincia, el departamento, la provincia, el distrito, el pueblo y el caserío. Ese es el orden, ¿ya? No sé si me dejo entender. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que gracias a la pandemia, en el COVID tiene algo muy positivo, y es que permitió descentralizar el ombligo de Lima. Quiere decir, todo se tuvo que virtualizar. ¿Qué pasa? Uno de Cusco no podía tramitar su permiso porque la institución del MTC no está en Cusco. Está en Lima, en Zorritos, no sé, yo creo que es parte de la de Breña, me parece exactamente. No conozco mucho los distritos del Perú, pero está ahí. Entonces tenías un problema, que para pedir permiso tenía que hacer un trámite físico. Ese es el primer punto. Número dos, puedes estar viviendo en la región del señor José Castillo, Pedro Castillo, de Cajamarca, del departamento de Jaén, del distrito de Colasay, del pueblo Amarillo, del caserío Los Cerezos. Mira, si vives en un caserío y a la justa prende un ordenador y quieres importar algo y solicitas a alguien que te lo envíe, Serpos, ni Courier, ni DHL, que tiene la logística mucho más grande, va a poder llevártela. ¿Por qué? Porque hay un límite en el territorio geográfico donde se revende la mercancía. Permítame un segundo. Me dices, ya puedo entender esta segunda explicación. Se limita en el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías. Leo por el chat, por favor. Me escribe si entendí esta segunda explicación. Sí, de acuerdo. No, no. La palabra, señor Jordi Zambrano, no es el por favor. Normal. Explique, no entendí, yo le voy a explicar. Mientras estemos en el proceso de la educación y de compartir la enseñanza con usted, es parte de un derecho, de un deber y más que todo de la vocación de poder instruirlo, ¿ya? Importante vuestra participación y sinceridad. Le agradezco bien que hayan dicho esto. Empecemos de nuevo. Ya. Miren, dos situaciones concretas. Yo creo que deben darse cuenta. Lima casi tiene todos los ministerios aquí en Lima, ¿no? En la ciudad de Lima, ¿no? Callao. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lima tiene todo concentrado aquí, ¿ya? Todas las instituciones ministeriales están aquí, ¿no? Todo es aquí. Creo que eso sí lo tenemos claro en el país. Todo está acá. En provincias no hay muchas veces representación de las entidades aquí. No lo hay. Eso puede ser un límite geográfico. Y le comentaba, en razón de que gracias al COVID, todo funciona por Internet. Ya no es necesario que vengas, solamente se amplió las redes y ahora podemos virtualizar nuestra situación. El otro, sabemos que existen departamentos, el departamento de Cajamarca, de la región de Cajamarca, de la provincia de Jaén, del distrito de Colasay, del pueblo Amarillo, del caserío Los Cerezos. Es así como en provincia se vive. La gente vive en un distrito y ese distrito tiene un poblado, pero ese poblado tiene un caserío. ¿Me dejo entender? Hasta ahí se puede comprender un poco la explicación para seguir explicando. ¿Estamos de acuerdo? Jordi, Kiara, Mabel, Yanira, Diego. ¿Se entiende esa parte? Sí, Jordi, ya, muy bien. Kiara, muy bien.
Mabel, Yanira, Diego, Jeremy. Sí, Mabel, muy bien. Yanira, Diego. Nosotros debemos saber que con esta explicación que yo pongo sobre la situación geográfica de un caserío, un poblado, un determinado distrito, quiere decir que no va a llegar nuestra mercancía porque vivimos en una zona de poco acceso territorial. Entonces, manifiesta el artículo primero que limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías, se refiere expresamente a la situación geográfica donde no se puede justamente permitir el alcance de comprar o de adquirir o de revender nuestras mercancías, porque los operadores logísticos de envío o de transporte internacional no pueden hacerlo posible. Esa es la aplicación de la parte A, punto 2, limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse. ¿Sí? ¿Me entendieron? Me dice si ya podido entender, por favor. ¿Se comprendió esta parte? Muy bien, Kiara, ¿de acuerdo? Jordi, Diego, Jeremy, Mabel. Sí, ahora sí se entendió. Muy bien, Jordi. Falta Mabel, Yanira, Diego. Muy bien. Ahora, si alguien me pregunta y me dice, pero Daniel, ¿cómo puedo hacer entonces para que esta situación que yo vivo tan lejos no me impida? Lo que puedes hacer es que creo que en el Perú la mayoría de personas tiene un familiar en Lima o un amigo en Lima. Bueno, el amigo más peligroso que el más familiar. Entonces puedes darle la dirección te puede dar el brindar su dirección fiscal y su ubigeo para que las mercancías que tú quieras tener les sean enviadas a esa dirección que es más accesible y luego provincialmente ya te la puede enviar por alguna empresa de transporte, ya sea Moviltour, ya sea Línea, Oltursa, Siva, Flores, etcétera. Ya esa sería otra forma. Pero considera que bajo esta forma no te deslinda de la primera, que exista una restricción en el ingreso de tu mercancía de parte de una entidad o ministerio del Estado en el Perú. ¿Ya? Tome en cuenta ese dato. Bien, continuemos ahora la otra parte. La otra parte dice, no afecten sustancialmente el valor de las mercancías. Ya. El valor sustancial de la mercancía. Este aspecto de acá de tener en cuenta el afectar sustancialmente un valor, lo vamos a equiparar de la siguiente manera. No sé si usted en tiempo de Navidad tiene una vieja costumbre en el Perú que es primero buscar en todos lugares de acuerdo al precio, y si el precio no varía mucho, mucho en el Perú significa no pase de 5 soles o de 10 soles como máximo, usted le es accesible comprarlo, ¿no? Supongamos, estamos en la Navidad aquí en el país, queremos comprar un panetón en especial y vemos que lo venden en un lugar a 16, en el otro a 17, el otro 18, el otro a 20. Y cuando nos dimos cuenta en el de 20 que el de 16 era mucho mejor el precio, regresamos y el de 16 ya se agotó, ya no hay nada, y volvemos al de 20. Quiere decir que cuando existe un producto y tú escojas un producto de importación, no eres el único, la única persona que busca, ni tampoco es el único vendedor que existe sobre el producto. Que pueden haber excepciones, sí me ha pasado con un caso en concreto de un japonés que lo tengo por cliente. Su producto es único en el Perú, de un país único en el Perú en el cual nadie compra. Sí, y por tanto ese bien no se podía valorar en el precio porque el único que tiene la referencia de importación es él y no hay otros. Los otros no lo tienen en el mismo país, es lo que vamos a ver, lo tienen en otros países su compra. ¿Ya? Esto puede ser una excepción. Entonces,
No afectar sustancialmente el valor de una mercancía se refiere a que existe un rango de tolerancia entre uno que vende en un determinado país, que es un vendedor, y otro vendedor que radica en el mismo país, que lo vende un poco menos o un poco más. O sea, no tiene que haber mucho un rango de diferencia. Bien, ¿me dejé entender? Vuelvo a preguntar si han entendido, por favor. Me confirman si esta segunda parte de explicación la han podido comprender. ¿Entendió Diego, Jordi, Jeremy, Mabel, Kiara, Yanira? ¿Se ha entendido esta tercera parte? No afecten sustancialmente el valor de la mercancía. ¿Se comprendió? Me lo confirmas por el chat. Muy bien, Kiara, Mabel, Yanira, Jordi, Diego, Jeremy. Sí, Yanira, muy bien. Mabel. Sí, Jordi, de acuerdo. Mabel, Diego. Sí, muy bien, de acuerdo. ¿Sí? Vamos a explicar ahora la otra parte. Ya hemos explicado la primera condición. En total son 4 condiciones. Vamos a la otra condición. La siguiente condición. El precio o la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no puede terminarse con relación a la mercancía a valorar. Bien, punto número 2. En tu texto del formato del acuerdo, estamos en la página número 2, es la letra B. Ya, yo le he puesto número 2, porque he puesto arriba en la parte de la diapositiva 4 condiciones. ¿Ya? La letra B es en mi diapositiva el número 2. Dice, ¿qué quiere decir que la venta o el precio no dependa de ninguna condición o contraprestación? Perdón. Ya. No sé qué tan fanático seas de las películas, o sea, de los estrenos, ni de las compras del iPhone, por ejemplo. Permítame que estoy muy cerca del aeropuerto, entonces voy a esperar que pase la vez. Bien, vamos a ver otra situación, ¿sí? Permítame un segundo. Vamos a ver. Ya. La venta o el precio, dice que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación. Bien, vamos a aclarar esto. Como le decía, por ejemplo, Marvel tiene la costumbre de en redes sociales con su página web anticipar el estreno de una película, ¿no? Anticiparla. El iPhone, que se va a salir, por ejemplo, también tiene la costumbre de manifestar el lanzamiento de una determinada mercancía. Entonces, si te das cuenta, ya que vives estamos en la parte de Sudamérica, estamos específicamente en el Perú, los estrenos mundiales no son aquí, ya hay que ser realista, ni del iPhone ni de las películas mundiales, sino que primero se estrenan en países de alta demanda, casi del primer mundo, y luego de ello le ponen fechas a los demás países para ir dando la venta o las condiciones dadas por esto, ¿no? Es así como se mueve. Entonces, esa condición es aceptable. Un auto, por ejemplo, en los motor shows que hacen en el Perú, tanto en Colombia, hay una diferencia cuando se están estrenando, por ejemplo, modelos de autos. Yo me he percatado mucho porque he estado allá. El modelo de un determinado auto en Colombia, cuyo patrocinador también se encuentra en el Perú, en la promoción no vende el modelo aquí en el Perú, pero sí lo vende en Colombia, ¿no? Entonces, esas son condiciones aceptables porque las empresas, proveedores o fabricantes determinan en qué mercado le puede hacer mejor la venta o la determinada clasificación de las personas que él quiere que usen su determinado producto. Ahora, en China también pasa lo mismo.
Hay teléfonos de marcas que son altamente cotizados. Por ejemplo, hay teléfonos, tú sabes que el teléfono se divide en RAM, ROM y expandible. Con solo decirte que la RAM llega a casi unos 30, ¿cuánto? ¿Qué tienes? Ya, 36 terabytes. El otro, la amplitud de la RAM, el ROM es el doble de la RAM. Y la expandible trabaja con nube ilimitada que te da la misma empresa y eleva a 3 veces la condición de capacidad. Las unidades de memoria y la prueba clara, los microchips de 16 gigas, 32 gigas, 128, 526, 1 terabyte, 10 terabytes, 36, 56 y 76 terabytes, que puedes verlo, no sé si en el mercado peruano, pero vas a darte cuenta que en China hay teléfonos de alta gama, alta gama. Por ejemplo, si miras tu propio smartphone, lo que más debería importarte es la velocidad de un procesador. Y si entras a tu página web o miras tu valor técnico que tienes, tu procesador creo que puede llegar máximo hasta el 1.8 GHz de velocidad. Pero te vas a dar cuenta que en teléfonos de China, que son de alta gama para gente de muy alto valor económico, superan los 26 o 36. El mío, pobremente, no tiene esa amplitud de velocidad. Si llego hasta 5 megahertz de velocidad y en algunos casos hasta 10, pero hay otros equipos que valen mucho. Lo digo por experiencia porque quiero tener las condiciones de traer uno exclusivamente al país y no se me permite porque el proveedor no quiere ofrecerlo aquí en el país. Entonces, la venta o el precio, hay condiciones que efectivamente se puede limitar el proveedor, pero hay otras en las que no son aceptables. Quiere decir que podamos poder entender que la condición en la negociación no ha sido clara, por eso cuyo valor no puede terminarse con relación a una mercancía. Pero quiere decir que hay condiciones en las que no son claras. Puede ser que exista demasiada intermediación, debe ser que tenga una situación en la que el fletamiento esté a favor del proveedor o compartido con otra empresa. Entonces, hay situaciones donde no se puede saber con exactitud el valor de una mercancía porque está limitado por el mismo proveedor y la parte logística que ellos brindan, ¿de acuerdo? Esta es una situación que no se puede eh, tener clara. Y esto lo vas a ver, por ejemplo, hay veces cuando los servicios postales o de courier chino cobran un valor del flete casi de $2, $10, y miras el tránsito a través del aplicativo de rastreo y te vas a dar cuenta que no se puede entender cómo es que haciendo tantas paradas, tantas escalas, tanto uso del transporte, la condición del servicio pueda valer irrisoriamente ese valor. Y llegando aquí a la aduana, por ejemplo, en courier o postales, el valor del producto declarado en el paquete es inferior al que tú has pagado. Estas son situaciones que no se pueden determinar y por tanto es una condición siempre que se observa. ¿Ya? Esta es la parte B en tu texto del PDF y en mi diapositiva es el número 2. Bien, me dicen por favor si han comprendido esta parte número 2 o B de la venta o precio no dependan de ninguna condición o contraprestación. Me dicen si entendieron. Jordi, Diego, Jeremy, Yanira, Mabel, Kiara. Me dicen si han podido comprender a través del chat. Me dicen sí, no, busco otro ejemplo y le puedo de nuevo plantear la explicación.
¿Se entendió la explicación del punto número B en tu formato, en tu PDF, del acuerdo del valor? ¿Se ha comprendido, se ha podido comprender la explicación de que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o cosa o contraprestación? Me dicen, por favor, si se ha podido entender. Muy bien, Cara. De acuerdo. Ya, muy bien. Muy bien, Kiara. De acuerdo. Los demás, por favor, Diego, Jordi, Mabel, Yanira. Muy bien, Kiara. Lo explicaré. Muy bien, Jordi, de acuerdo. Mabel. Quiero ver el nivel de comprensión para buscar situaciones más accesibles, ¿no? Para comprenderla. En vista de que tengo a 3 alumnos que me manifiestan que no se ha podido escuchar por la conexión de red de su locación o la explicación todavía es muy grande, vamos a verlo de esta manera. Comprendamos esto. ¿Cuánto crees que le cuesta a China producir un zapato de 20 soles que vende la tienda Totus? No sé si han visto. ¿Han ido a Totus? Hay una sección donde vende muchos zapatos, ¿no? Yo siempre paso así haciendo inspecciones para valorar lo que algunas veces los supermercados ofrecen. No sé si se da cuenta, conoce Totus, ¿no? Totus Perú. En Totus hay una sección de zapatos. Y va a ver que un zapato de hombre vale 50 hasta 20 soles, ¿no? Te vas a Grau, porque también he hecho inspecciones en Grau, ahí donde venden zapatos trujillanos, te das cuenta que el zapato, no encuentras un zapato de 50, te dan un zapato de 70, 80, un botín de 100, 120, 150. Entonces tú te preguntas, dirás, si yo soy productor de zapato en el Perú, ¿cómo hace un chino para vender un zapato entre 20 y 50? Sí, Jeremy, me imagino. Sí, la mayoría estamos teniendo un problema de fallo. Yo también al ingresar tuve un problema de fallo fuerte de red. Tuve que irme más a la aérea para poder captar la señal. Bien, entonces se van a dar cuenta de esto, ¿no? ¿Se han dado cuenta? No sé si conocen Grau. Los zapatos trujillanos, ya sea de la Plaza Unión o de la Avenida Grau. No sé si conocen Grau, en Perú, Lima. Venden zapatos, zapatillas, ¿no? O también en cualquier mercado, ¿no? Del mercado central del norte, del mercado central de allá del centro de Lima. Un zapato no es tan barato en el Perú, pero la importación que realizan los chilenos a través de las compras chinas, un calzado puede costar entre 20 y 50. Pregúntate lo siguiente, el calzado, el flete, el seguro, los tributos, el agente aduana, el transporte local. ¿Cómo puede ser posible que llegue un calzado a costar a ese precio si en el Perú un zapato no puede valer 20 soles? 20 soles es lo que le pagas a un trabajador por su día. Entonces te vas a dar cuenta que en esa situación puede existir situaciones donde no pueda, dice, determinarse el valor con relación a la mercancía. Sí. ¿Sí? Bien, hasta ahí. ¿Me han podido comprender la explicación? Entonces, esta es una segunda explicación. ¿Se ha podido comprender esta parte? Jeremy, Kiara, Mabel, Yanira, Jordi, ¿ha entendido esta primera parte? La segunda explicación, perdón. Me dice si la has podido entender. Me lo dices a través, por favor, del sistema, ¿sí? ¿Sí, Jeremy? Bien. Jordi, Kiara, Mabel. Sí, Kiara, muy bien. Mabel, Jordi, Diego. Sí, Mabel, muy bien, Mabel. Diego, ¿se entendió la explicación, por favor? Sí, Jordi, muy bien. Ya, muy bien. Esta es la situación que siempre te planteas, ¿no? Y vas a tener un problema. Supongamos que tú quieres ser
Y un importador, vas al mercado central, caminas por Lima y ves que alguien está vendiendo algo tan barato. Entonces, yo también voy a vender. Si este señor vende, ¿por qué no yo? Y te vas a dar cuenta que al entrar en la red y ver el producto y traerlo por el marítimo, te cobran $5.000 el flete. Entonces, dices, pero ¿cómo es posible que lo traiga a ese precio si el flete está a $5.000? Dice, tú estás loco, 5.000 por lo poco que traigo no es a cuenta. Entonces, hay situaciones donde realmente no nos podemos clarificar o determinar la relación entre la mercancía y el valor de ella, ¿de acuerdo? Ahora, no sé si recuerda la parte de prestaciones y servicio de incorporar. ¿Se acuerda el ventilador? ¿Se acuerda la explicación del ventilador? Viene y servicio. ¿Se acuerda? ¿Recuerdan la parte de la explicación octava? Sí, muy bien. Ya, ¿se acuerda que decíamos que justamente material incorporados, materiales, piezas y elementos de artículos análogos incorporados a la mercancía? Bien, también puede existir esta situación donde queriendo producir algo, yo envío algo como contraprestación. Yo te doy, tú me das el producto, pero yo te envío algo para que hagas mi producto. Entonces, las empresas son muy celosas de este proceso. Por eso que la mayoría de estudiantes técnicos universitarios, cuando un docente le pide costear un producto en el método quinto, sexto, aquí en este proceso, las empresas no permiten la infidencia de información, que si no te van a decir su proveedor, no te van a decir el valor de la mercancía, ni cómo hicieron para que enviando un bien, no te dónde lo han producido y pueda costar el envío de esa forma. Entonces, hay situaciones que por carácter industrial, por carácter de confidencialidad, no se pueden determinar. Tomen en cuenta ese dato. Bien, ahora vayamos a la siguiente parte que dice, para usted sería en en el PDF la C. En mi diapositiva sería el número 3. Dice que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa. Preguntan, ¿saben qué es la reventa? ¿Tienen una idea de qué significa la reventa? Sí, vender algo comprado no muy bien. Sí, Diego, muy bien, Jeremy. A ver, opiniones, por favor, para saber que todos tenemos. Muy bien. Revender es la acción de comprar algo de la manera más sencilla, ¿no? Supongo. Muy bien, correcto. Creo que todos tenemos claro la idea. Sí, correcto, Jordi, correcto, Mabel, correcto, Diego. Sí, muy bien. ¿Qué dice el enunciado? Que no puedes devolver algo que ya compraste y ya pagaste tributo. Dice, que no revierta directa ni directamente al vendedor parte alguna de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulterior de la mercancía por el comprador, salvo que pueda aplicarse el debido ajuste del artículo octavo. Ah, tú dices, pero entonces ahí sí, entonces sí puede devolver algo. Ah, ya, ya. Entonces te vas a dar cuenta que sí cabe la posibilidad de devolver. Ya. ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones que no son venta para el OMC? ¿Se acuerdan? El leasing, el alquiler, los obsequios, ¿se acuerdan? La mercancía en préstamo, ¿lo recuerdan esa parte? Las situaciones que la OMC dice, estas situaciones no son venta y por tanto no aplica la valoración. ¿Recuerdan, no? Leasing, mercancías en préstamo, ¿no? Obsequios, regalos, ¿no? ¿Recuerdan esa parte de la explicación? ¿Cuáles eran las situaciones que no son venta para la OMC? Pasa esto. En el Perú existe, no solamente en el Perú, estoy hablando mal. En muchas partes del mundo existe esta forma en la que el vendedor, proveedor, te da a ti las mercancías, te las da.
bajo una condición de contrato establecido previamente, claro, hay que demostrar a la aduana, en la que te permite vender sus productos, o sea, él te vende y tú revendes, y una vez obtenido la venta, le devuelves el porcentual que le corresponde a él. Es como las polladas en el Perú. Cuando las personas hacen polladas, debido a una situación económica, cualquiera que sea el índole, y no tienen dinero, la del pollo te fía el pollo, la de la cerveza te fía la cerveza. O sea, mejor dicho, todo te dan. Tú pones la música y que la gente venga a comer y ayudarte con esa ayuda, ¿no? Entonces, tú vendes tu pollada y ¿qué haces? Separas el precio que te determinó quien te dio el pollo y te quedas con un margen de ganancia por vender el pollo, también por la cerveza, etcétera, ¿o no? Entonces, ¿qué dice? Hay condiciones similares habitualmente que hacemos en los países y que se pueden dar. Hay tiendas de zapatillas en el Perú donde las mercancías llegan y a condición de venta, no diario ni mensual, sino anual, la aduana le dice bien, bajo la condición de ingreso de que tú revendes una mercancía por representación de esta marca, ahora te toca declarar lo que realmente se va a pagar. Entonces, las mercancías que fueron vendidas son aquellas que sufrirán la condición de nacionalización. ¿Ya? ¿Se entendió, por favor? Me dicen si han entendido esta explicación. Te lo en el chat si has podido comprender esta tercera explicación. Muy bien, Kiara, ¿de acuerdo? Jordi, Jeremy, Mabel, Yanira, Diego. Sí, Jordi, muy bien. No se preocupe, Kiara. Voy a cumplir lo que se ha pedido. Diego. Muy bien, de acuerdo. Ya, uno más, Diego, Yanira, Mabel. Ah, Mabel ya me dijo, ya muy bien. Kiara también. Uno más, por favor. Mientras voy viendo el chat, ya. Jeremy, Mabel, Kiara. Usted conocen el mecanismo de la apoyar en el Perú, ¿no? El mecanismo, ¿no? Me dicen si lo conocen. Ya saben que esta situación implica el ofrecimiento de algo que vendes, pero que no necesariamente por la situación económica tú tienes todo eso. Permítame saber si es verdad. Yo lo he visto en algunos casos. La del pollo te fían, la cerveza te fían, pero tú tienes que devolver conforme vendes el importe de aquello que vendiste y lo que no vendiste lo devuelves. ¿De acuerdo? Esta situación se da así. Y separas tu ganancia. Me dicen por favor si es correcto la información que tengo. Muy bien, Kiara. Correcto. Ah, Jordi, acá en el Perú, por ejemplo, hay situaciones económicas donde las personas que no tienen ofrecen algo a cambio de la ayuda y ofrecen una comida, ¿no? Frijolada, cevichada, olla de lo que más comúnmente me han ofrecido. Entonces, las personas que están económicamente mal se supone que no tienen para comprar el pollo ni la cerveza. Lo que hace un tercero es darle a consignación, se llama, ¿no? Toma el pollo, Jordi, te vendo a el kilo del pollo entero, como sin cargado, no sé, la situación no lo entiendo. El pollo cargado, descargado, te lo vendo a 7 soles, ya, Jordi, para que puedas tener ganancia. Entonces, usted recibe el pollo dado a consignación. ¿Usted entonces qué hace? Lo prepara. La cerveza también le dan. Entonces, usted pone y calcula un precio para tener un margen de ganancia por el vender el pollo, por vender la cerveza. Uno cuando va a estos eventos sabe que la cerveza no vale lo que vale en la tienda, vale un poco más. Se supone que uno con la colaboración
está haciendo que el margen de ganancia sea la ayuda económica a la persona. Entonces uno paga, pues, ¿no? Porque es una manera solidaria, es una manera cristiana, evangélica, o como queramos decirle, pero es algo solidario y de caridad. Entonces le compramos. Entonces, en el comercio internacional, Kiara, Jeremy, Mabel, Diego, hay empresas que te brindan igual que esto, te lo brindan, pero claro, eso es después de un periodo de negociaciones que hayas tenido, algunos casos te lo dan. Me ha pasado con un cliente, donde el cliente recibió un gran lote de mercancía de juguetes para capitalizarse. ¿Pero a qué se debía? A situaciones concretas en el Perú de que su estado económico, bancario, había sido bueno, la empresa constituida había tenido muchos años, no sé, quiere decir que había tenido en el mercado unos 7, 8 años con el negocio, o sea, no era un primerizo, era una persona que ya conocía el mercado, una persona que entendía la negociación. Entonces la empresa envió un lote completo, un contenedor. ¿Cómo se declara esta situación? Que en estas situaciones en especial, la persona va a declarar en el año en términos, o sea, la mercancía entra en un estado límbico, es decir, donde luego se obtiene la información, claro está, de lo que el precio que determina el vendedor, pero a consignación de ser vendida le devuelva el importe a él y de aquellas mercancías que no fueron vendidas le sean reenviadas. Por eso hablamos de la reventa. O sea, en cada condición, Kiara, Mabel, Jordi, Diego, Jeremy, existe una situación parecida. O sea, no hay que ser tan tajante. Existe la situación. O el dropshipping. Quiere decir que, por ejemplo, Jordi encuentra un nicho mercado, pero Jordi no puede enviarlo porque el flete es muy caro. La empresa le dice, ¿sabes qué, Jordi? Yo lo envío por ti. A tu nombre yo lo envío. O sea, él cierra la negociación con el proveedor, le paga al proveedor. El proveedor no se lo envía a Jordi para que Jordi lo envíe, sino que la misma empresa con la información de Jordi se le envía a la persona. Y es por eso que en muchos casos a veces creemos que las empresas son mayoristas. No, utilizan otro sistema de trabajo internacional, ¿ya? Esta es una de ellas. Bien, ahora sí, me dicen por favor si se ha podido entender, Kiara, Jeremy, Mabel, Yanira, la explicación ahora. ¿Se entendió esta vez la explicación? Me dicen por favor si se ha entendido ahora la explicación. ¿Entendió, señorita Kiara, Mabel, Yanira, Jeremy, Diego? ¿Se entendió la explicación? ¿Sí, Kiara? Muy bien. Mabel, Yanira, Diego, Jeremy, muy bien. Diego, Mabel, muy bien. Vayan tomando nota porque pedagógicamente no he puesto esta situación, no he explicado, sino que le explico a partir de la experiencia de los casos particulares que tengo dentro de la administración o particularmente con los clientes. Bien, vamos al punto cuarto y final de las 4 condiciones, ¿ya? Que se dice en su formato de PDF es el D. Ya, la letra D la leo y la comparas con el punto número 15, artículo 15, ¿de acuerdo? Ojo aquí. La condición D de tu PDF se compara con el artículo 15. Dice acá, que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor, o que en caso de existirla, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo, que es el párrafo segundo. No dice, ojo, el artículo segundo, dice el párrafo segundo. ¿Bien? Me dicen si tienen el artículo 15 y me den el nombre del artículo 15. Yo también tengo el PDF en la mano. Me dicen de qué trata el artículo 15, por favor, den una ojeadita así, y me dicen de qué trata el artículo 15. Me lo dices por el chat para saber que estás en él.
esta condición de la letra D del artículo primero va en conjunción con el artículo 15 de tu formato. Dale una revisión a tu formato, al artículo 15 y dime qué título o nombre lleva el artículo 15. No, Jordi, artículo 15. Artículo 15. Estamos en el artículo primero. Estamos en el numeral 1, literal D, pero el numeral 1, literal D, del artículo primero, está en conjunción con el artículo 15 de tu texto. El artículo 15 de la página 7. Ya quiero que lo miren. Artículo 15, la página 7. Está subdividido en dos numerales, ¿no? Numeral 1, numeral 2, ¿no? Y numeral 3 y numeral cuarto, ¿no? Sí, muy bien. Nos vamos a fijar en el numeral cuarto de la página 7, ¿ya? Numeral cuarto. ¿Ya? Artículo 15, numeral cuarto. El numeral cuarto tiene un título, tiene una mención, perdón, especial, ¿no? Menciona una situación. ¿Qué situación es la del numeral cuarto del artículo 15? ¿Cuál es el nombre que lleva? ¿De qué está hablando? ¿De qué va a hablar o tratar? El numeral cuarto del artículo 15. El numeral cuarto del artículo 15 dice: a los efectos del presente acuerdo se considera muy bien la vinculación. Ya, le cuento un caso muy particular que he tenido ya aquí en el Perú. Ya. ¿Conocen la avenida Grau? ¿Conocen la avenida Grau? Especialmente el cruce de Mancocapa con Grau. Hay una serie de galerías. ¿Conocen? Si lo conocen, muy bien. ¿Los demás lo conocen? ¿Conocen? Porque este lugar es bien, ese lugar es bien concurrido. Yo lo digo porque siempre ando, ¿no? Si lo conocen, ¿no? Sí. Ya. Se van a dar cuenta que en esa esquina, no, pero no, Mabel, bueno, si estás en provincia, de repente no, si estás en Lima, deberías darte un saltito. En ese lado, entre la avenida Manco Cápac y la avenida Grau, ¿conocen? Hay un hueco, un zanjón, donde han hecho una especie de zanjón, así como la vía expresa, y las líneas van por debajo, y la avenida Manco Cápac la cruce. Es el cruce de la avenida Grau con la avenida Manco Cápac. En el costado izquierdo hay galerías y en el costado derecho, bueno, desde mi punto de vista de mi mano, está un banco de crédito, si no me equivoco, ¿no? En la esquina hay un banco. ¿Ya? En ese lado, donde no son las galerías, de ese lado del banco, siguiendo en línea recta, específicamente no sé cómo se llaman los cruces de calle, voy a tomar nota para la próxima, lo voy a publicar en mi Google, un comentario, van a darse cuenta que ahí venden coches para bebé. No sé si los que lo conocen se han dado cuenta. Venden coches para bebé. Al frente están las galerías y al otro frente hay unas galerías muy pequeñas, pero al frente venden especialmente coches para bebé. Triciclos, coches, scooters, bicicletas, etcétera, ¿no? En ese lado me tocó el caso de un señor que había recibido una notificación de parte de aduanas donde le notificaban que el señor había infringido había sido notificado porque decían que el precio del señor directamente no era proporcional al que ofrecían los retail chilenos aquí en la ciudad de Lima. La queja formal era por una empresa llamada Infanti. No sé si han escuchado la marca Infanti aquí en el Perú. ¿Han escuchado la marca Infanti?
¿La conocen la marca? La venden en los supermercados. Les he visto en los supermercados, especialmente en las tiendas de retail. ¿Conocen la marca? Sí, muy bien. Es una marca de coches para bebé. Hay coches que son muy bonitos. La queja formal era porque decía un importador hacia este importador que este precio era por dos condiciones. Uno, o porque era Bamba, ¿ya? Dos, o porque evadía los derechos de licencia. Y punto número tres, o porque estaba vinculado. La queja más inclinaba que eran Bamba y la segunda que si había importado no había pagado los derechos o canon de licencia que dice el artículo octavo. Y se presumía que no, no era posible, pero podía ser, como política, de que estaba vinculado con el proveedor. ¿Cuál fue la situación a analizar? Bien, en el caso se determinó lo siguiente. El importador de Grau, como la empresa de retail chilena, los dos habían comprado en el mismo país, ya, en el mismo país, en la misma provincia, al mismo proveedor, mejor dicho, al fabricante de los coches directamente. ¿Cuál era la diferencia? Para entender, Grau no es igual que un mall, ¿de acuerdo? Ahí no hay escaleras eléctricas, ahí no funciona el POS, ahí no vas con tu tarjeta sin contacto y golpeas a todo el mundo para que pagues, no, ahí te van a golpear por otra cosa, pero ahí no pasas tarjeta sin contacto, todo es cash. En ese lado, todo es cash, o sea, todo es plata en mano. Entonces, el local del señor no es un local que tiene pisos de parquet o losa, el ambiente no está con lunas, no tiene trabajadores extranjeros como 10 o 5, todos con polo de la marca de la empresa, a él y sus trabajadores de manera informal vestidos, ¿no? Su stand no era el mejor stand, pero el coche costaba 500 y en el supermercado costaba 1200. Hay que entender que una tienda comercial paga más impuestos que alguien en ese establecimiento. ¿Estamos claros en esto? ¿Me siguen, por favor? ¿Estamos en esto? ¿Estamos claros? Muy bien, Jordi. Correcto. ¿Los demás? ¿Opiniones? ¿Qué dice Mabel, Yara, Yanira, Jeremy? Un establecimiento comercial en estas zonas determinadas no son iguales. Primer punto de referencia. Dos, no se puede comparar un flete marítimo de un aéreo, ¿estamos de acuerdo? Un marítimo tiene un precio y un aéreo tiene otro precio. El volumen de cantidad de un aéreo no es proporcional en nada al marítimo. El tránsito entre un marítimo y un aéreo es más abismal. Número dos, ¿recuerdan la situación que les dije que la compra es libre y que por tanto supone que el vendedor a algunos le puede dar contrato y a otros no? Muy bien, este era el proceso. El proveedor o fabricante había dado un precio especial no en lista debido al volumen que este señor comercializaba ya anteriormente en otros lugares, en otras tiendas en las que este proveedor tenía contacto y que precisamente por volumen le daba el ofrecimiento, determinando además que esta empresa, el proveedora, bajo la condición de los Incoter, le ponía el transporte, o sea, venía el transporte incluido. Entonces, bajo estas condiciones dadas, se determinó pues que no había vinculación, que el precio realmente estaba entre los límites que dice el artículo D del artículo primero, que expresamente dice, textualmente dice lo siguiente, ¿no? Que no exista vinculación, no había vinculación, primer caso. O en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros. Claro, el valor aceptable a efectos aduaneros tenía muchas diferencias y por tanto no existía vinculación, sino existía una condición de transacción distinta en su naturaleza de parte del proveedor hacia el comprador, ¿ya? Del vendedor hacia el comprador. ¿Ya? Ese es el número uno.
Caso número 2. Por ejemplo, también se daba en otras marcas de juguetes para bebés en el que las empresas traían directamente por su representante los productos a vender, ¿ya? Fisher Price especialmente, y ofrecían estos juguetes didácticos, dinámicos, que son pues altamente, ¿cómo se dice?, confiables, ¿no? Porque no son cualquier juguete para bebé. Y que un importador se quejó debido a que había una vinculación entre la empresa en el Perú y él estaba siendo desfavorecido con el precio. Entonces, el Estado peruano, a través de Indecopi, interviene para determinar si la vinculación había afectado de manera proporcional en favor de uno. Y claro, se determinó que esta empresa sí había tenido, digamos así, una vinculación afectando sustancialmente el precio, cuando a este vendedor, también que había comprado a la misma empresa en Estados Unidos, no le estaba favoreciendo y él favorecía indirectamente a su empresa vinculada o representada, ¿ya? Este es el caso del literal del numeral 1 del artículo primero del acuerdo de la OMC. Me dicen, por favor, si han comprendido la explicación. Sí, Jordi. Bien, los demás han comprendido la explicación, por favor. Me dicen si han comprendido la explicación del literal D, artículo primero, y en comparación con la situación del artículo 15, que también lo voy a tratar aquí en las siguientes diapositivas. ¿Sí? Muy bien, Kiara, Mabel, Yanira, Jeremy, Diego. Sí, Kiara, muy bien. Mabel, Diego, Jeremy. ¿Sí? Si se van dando cuenta, si se van dando cuenta ustedes, por ejemplo, Jeremy, Jordi, Kiara, Mabel, Diego, se van a dar cuenta de que la situación es un poco más compleja al importar. La situación tiene una observación muy exhaustiva cuando una mercancía ingresa, que no es simplemente el acto común de comprar algo a alguien, traerlo y pagar a secas productos, ¿no? No, no es la manera. Las aduanas tienen esta condición de observación y el derecho como tal de efectuarla. Por ejemplo, vamos a dar el sustento legal a esta observación que la aduana hace y que alguno de repente puede emitir una queja, ¿ya? Por favor, mire el artículo 17, no vemos en qué página estoy, página 8, artículo 17, ¿ya? Miren el artículo 17 del texto, ¿ya? Del texto. Miren el artículo 17 del texto, por favor, ¿ya? Para entender esta primera parte. ¿De qué trata el artículo 17, por favor, del PDF? Muy bien, Jordi. Bien, voy a comentándole mientras los demás van revisando el artículo 17. Miren, en la ley de aduana, el decreto legislativo 1053, en el artículo 8 específicamente, dice que la base para el despacho aduanero, o sea, para las importaciones en especial, no solamente ella me refiero, sino que dice que tiene como principio base para todo despacho
la presunción de veracidad y buena fe. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la presunción de veracidad y la buena fe? ¿Alguien lo sabe? ¿Tiene una idea? ¿Cuál es la diferencia entre la presunción de veracidad y la buena fe? Presunción de veracidad y buena fe. Voy a leer el artículo 17 mientras lo tienes a la mano, no lo tienes, voy a hacer lectura, ¿ya? Dice, el artículo 17 dice, ninguna de las disposiciones del presente acuerdo, o sea, acuerdo de la OMC, podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de la Administración de Aduana de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento, declaración presentados a efecto del valor de la aduana. Quiere decir, jóvenes, cuando Jeremy, Jordi, Diego compran algo y presentan la factura comercial, y aunque no veamos el producto, presunción de veracidad, ¿no? Que lo que está ahí es verdad con lo que está en el almacén. ¿Y la buena fe qué es? Que la aduana, verificando tus valores, verificando la información, te cree. Entonces permite determinarte de repente un canal verde para que pueda pasar sin ser revisada la mercancía ni solicitada la prueba de la documentación. A eso se refiere. Entonces, en estos procesos que vemos del artículo 1 en conjunción con el artículo 8 y adicionalmente el artículo 15, las situaciones se manejan de esa manera. Por eso que las condiciones dadas aquí son importantes para entender entonces la información de la factura comercial. Vamos a la diapositiva siguiente. Entonces, el precio realmente pagado por pagar. Dice, ¿qué dice la nota interpretativa con respecto al pago que les mencioné que uno debe siempre tener en cuenta? Dice lo siguiente. Es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a ser el comprador al vendedor o en beneficio de este. Dicho pago no tiene que tomar necesariamente la forma de una transferencia de dinero, que decir que no necesariamente envías dinero. Lo hemos visto en las condiciones, por ejemplo, de incorporar partes, piezas, ¿no? Donde está el trueque. El pago puede efectuarse por medio de cartas de crédito o instrumentos negociables. El pago puede hacerse de manera directa o indirecta. Un ejemplo de pago indirecto sería la cancelación por el comprador, ya sea en totalidad o en parte, de una deuda que haya tenido el vendedor, ¿ya? O sea, los pagos pueden ser contraprestaciones, los pagos pueden ser trueques, los pagos pueden darse de cualquier forma o manera, ¿sí? A eso se refiere la condición de el precio realmente pagado o por pagar. ¿Sí? Listo. Ahí está la fórmula, ¿sí? Me dicen si pueden ver la fórmula y haber escuchado la explicación. Me dicen si están viendo la diapositiva con la fórmula y se ha entendido la explicación del precio realmente pagado o por pagar. ¿Se puede ver la diapositiva? ¿Han entendido la explicación? Mabel, Kiara, Jordi, Diego, Jeremy, Yanira. Me dicen por el chat para poder explicar esto que ven en pantalla, ¿sí? He dado la explicación general y me dicen si pueden haber entendido la explicación general.
bien clara, ¿de acuerdo? Los demás, por favor, quiero su opinión. Muy bien, Mabel. Muy bien, Jordi. Los demás, por favor. Que ahora también me he dicho. Bien. Bien, voy a explicar, voy a retrasar la diapositiva y me voy a centrar en el precio realmente pagado por pagar. Bien, dice lo siguiente. Recordemos esto. Tú puedes comprar algo en una página web y pagarlo con tu tarjeta de crédito o débito. ¿Estamos de acuerdo? Así, al cachómetro, así, lo pagas. Otra es diferirlo, o sea, pagar una parte y cuando se embarque o llegue, la siguiente parte. Número 2, puedes comprar algo, pero también enviar algo, contraprestación, para que el producto se haga y cuando viene, no valora lo que tú enviaste, sino lo que él fabricó. ¿De acuerdo? Se saca el margen con eso. Y otro, por trueque. ¿Estamos de acuerdo? Me dice si han entendido esta parte. Podemos efectuar el pago directamente al cash con nuestra tarjeta de débito, crédito, diferido, contraprestación o trueque. Muy bien, Jordi, Mabel, Kiara, Yanira, Diego, Jeremy. ¿Se entiende esta parte? Bien, veamos lo que dice la nota explicativa acerca de este proceso. ¿Ya? Vamos a ver la nota explicativa. ¿Qué es lo que dice la OMC? Dice, es el pago total que por las mercancías importadas hayas hecho o vayas a hacer. El pago total. No quiere decir que pagas una parte y la otra ya no la pagas. Es decir, pagas, ya sea con descuento o sin él. Dice, dicho pago no tiene que tomar necesariamente la forma de una transferencia de dinero. Por ejemplo, por experiencia personal, yo te digo que en mi teléfono tengo un aplicativo, código QR, que cuando el chino muestra el producto, yo estoy de acuerdo, pongo mi teléfono y con el código QR desde mi teléfono, sin ir al banco, sin hacer la transferencia de mi banco a la cuenta del chino, pongo el código QR y le pago el producto. ¿De acuerdo? Le pago. Ya está. No hay colas, no hay nada, no que yo soy con tarjeta, sin tarjeta, premium, nada de eso. Le pago. Es una forma. Pero el pago también puede efectuarse mediante cartas de créditos o cobranzas documentarias. En esta situación, quiere decir, yo no confío en el vendedor o proveedor y entonces uso al banco para que el banco verifique las mercancías, esté de acuerdo con la documentación y solo así el dinero le es desembolsado. Y otro pago es por el trueque o contraprestación que hemos visto, pero también puede hacerse pagos directos o indirectos. Ya, hasta aquí, ¿se ha entendido? Me dicen, ¿se ha entendido? Para explicar un caso personal. ¿Se ha entendido? Jordi, Kiara, Mabel, Yanira, Jeremy, Diego.
Voy a avanzar a la diapositiva para mostrar la fórmula y explicarles un caso particular. Es mío. El caso siguiente es mío, ¿ya? Mi caso. Dice, miren la fórmula. Un BT, un valor de transacción, es igual a un valor en aduanas. Eso quiere decir que el valor en aduanas se conforma por el precio realmente pagado por pagar más los ajustes del artículo 8º. ¿Entendieron la lectura? Díganme si han entendido hasta ahí la lectura de lo que acabo de leer. No he mencionado otra palabra. Un valor de transacción es igual al valor en aduanas, que comprende el precio realmente pagado por pagar más los ajustes del artículo 8º. ¿Se entendió? Ahora, el precio realmente pagado por pagar tiene dos elementos, pagos directos, pagos indirectos, ¿de acuerdo? El precio realmente pagado tiene dos elementos, los pagos directos más los pagos indirectos. ¿Todo claro, Jordi? Diego, Jeremy, Mabel. Ahora, voy a avanzar a la diapositiva para exponer mi caso, ¿ya? Mi caso particular. Miren, esta es la fórmula que acabo de explicar. Aquí se resume hasta este punto todo lo que he enseñado. Un valor de transacción es el precio realmente pagado por pagar más los ajustes del artículo 8º dividido entre las 4 condiciones del artículo 1º. Esto que ves aquí en pantalla es la fórmula del invoice, ¿ya? Esta es la fórmula de un invoice. La fórmula para entender la factura, luego con ello el flete y el seguro. Esta es la fórmula general de toda tu compra, ¿ya? Gran parte de ella está reflejado acá en el invoice. Mira, esta es la fórmula. Tú creías que solamente presentar factura era la observación de la aduana, te equivocaste. La aduana, por imposición del valor de la OMC, esta es la fórmula de aplicación a la importación, ¿de acuerdo? Dime si lo puedes visualizar y si lo has entendido también. Hasta aquí hemos explicado todo lo demás, ¿ya? Todo está explicado. Dime si lo visualizas, Kiara, Yanira, Mabel, Jordi. Muy bien, Kiara, Jordi, visualizas. Señorita Kiara, ¿ha entendido hasta este punto todo lo explicado? Esta es la fórmula, ¿ya? Voy a pasar acá ya a lo práctico. Bien, Kiara, Jordi, muy bien. Me dicen si todo ha comprendido. Hasta aquí he explicado todo para llegar a la fórmula. Aquí en la fórmula se resume todo lo que hemos hablado esta semana, que 2 semanas he hablado bastante de esto. Diego, Jeremy, Mabel, Yanira. Le voy a contar un caso particular antes de pasar a la teoría, ¿ya? Miren, un pago directo y un pago indirecto. Le comento lo siguiente. Yo llevo un equipo móvil que lo mandé a fabricar en China, pero con partes y piezas de otros equipos de teléfono que yo considero muy bueno, que lo enviaron de Europa a China. Ya. ¿Cómo se hace esto? Yo quería que mi máquina tuviese un procesador altamente rápido. Quiere decir, cuando tú abres un PDF, no demora ni un minuto, ni medio segundo, ni medio minuto, sino que es cuestión de milésimas de segundo. Para que se pueda dar esto, solamente hay dos elementos principales. Que el procesador sea superior a 5.5 GHz y que tenga un haz de luz de 10 GHz y que el espectro de memorias supere el octa-core, es decir, 8 núcleos, deca-core 10 núcleos o 15 núcleos. Y que tenga tarjetas gráficas el smartphone. Tú sabes que para que juegues en un smartphone necesitas, al igual que un CPU o un laptop, que tenga memoria gráfica. ¿Estamos de acuerdo? A ver, los que les gusta jugar, a mí también me gusta jugar videojuegos. Díganme si está claro esto. Para que puedas ver un video, para que puedas jugar un juego en tu laptop, o esto tienes que tener tarjeta de video incorporada, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto yo lo quería en mi smartphone. Como yo no puedo andar con el laptop, porque el Callao es un poco pirañón, y algunas provincias también tienen zonas pirañas,
y aunque aunque tenga todo el reglamento posible para el uso de algunas protección, no es recomendable. Un smartphone pasa desapercibido. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije al fabricante que yo quería estas condiciones. El fabricante me dijo, bien, Daniel, pero esta parte y piezas no las tengo. Si tú las puedes conseguir, excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, ¿cuánto me vale ahora producirlo? Tanto, Daniel, porque soy yo quien va a enviar las partes y piezas, o sea, del teléfono Motorola, del teléfono LG, del procesador de velocidad del Google, que Google sacó su smartphone, y tener la matriz funcional del Nexus. Entonces, esto permitió fusionarlo. Quiere decir, yo pagué por un lado a estos proveedores y por el otro al que me va a vender. ¿Cuántas facturas tengo? 2. ¿Las dos se consideran parte del valor en aduanas, valor de transacción? Sí, porque una se llama pago directo y una se llama pago indirecto. Bien, ¿me dejé entender? Me dicen si han entendido la explicación. Me lo sientas por el chat, sino para volver a explicar, ya que esta parte es importante. Me dicen, por favor, mira que tenemos 5 minutos, quiero seguir avanzando para terminar definitivamente la parte 1 y continuar con algún ejercicio, ¿sí? Me dices Kiara, Mabel, Yanira, Jordi, Diego, Jeremy, ¿se han entendido esta explicación del pago directo más el indirecto? Muy bien, señorita Kiara. Lo explico de esa manera. Voy a explicarlo de manera local y luego internacional. Ya, supongamos, Kiara, lo siguiente. Que tú quieras vender empanadas o tamales, ya. Cualquiera de las dos. En el Perú se consume bastante tamales y empanadas. Ya. Supongamos que ahora que tú has encontrado un buen nicho de mercado esto. Entonces tú dices, bueno, yo tengo solamente, tú dices, aquí lo principal. Si es el tamal, tienes el maíz. ¿Ya? El maíz son de dos presentaciones en este tipo de situaciones en concreto, ¿no? Con cal o cenizas. De ahí el proceso no te lo puedo contar porque es una infidencia que haría de una negociante. Ahora, tú tienes esto, dice Kiara, yo lo tengo, pero no tengo, por ejemplo, Kiara dice, y también tengo la hoja del plátano que me envían de la selva a mi familia. Ya tengo dos elementos. Entonces Kiara dice, yo voy a venderlo, pero necesito los demás insumos, la aceituna, si es negra, de botija, ¿no? Etcétera, u otro tipo. Pero dice que ahora es muy trabajoso que yo lo haga. No sé si me conviene. Entonces le dice a un tercero que lo haga. Entonces el tercero le provee todo lo que falta y lo fabrica con los insumos que da Kiara. Por eso decimos que aquí hay dos situaciones para el que quiere comprar a Kiara. Que paga a Kiara por la mano de obra, o sea, por el producto, pero adquiere los insumos de un tercero que Kiara le ha recomendado para poder hacerlo mejor. Entonces, supongamos yo, Daniel, quiero los tamales de Kiara. Kiara me dice, Daniel, estos son buenos, pero estos insumos yo no los tengo. Si tú lo consigues de tales proveedores, mucho mejor para mí. Entonces, yo le compro a esos proveedores los insumos, se lo envío a Kiara, Kiara lo produce y me envía su tamal. Entonces, ¿cuántas facturas se dieron? 2. La de los proveedores para Kiara y la de Kiara por producirme el producto que quiero. Pago directo, pago indirecto. ¿Los dos forman parte de un valor en aduanas en la vida real, como le conté de mi teléfono? Sí, funciona de la misma manera.
¿Se entendió, Kiara? Jordi, Diego, Mabel, ¿se entendió la explicación? Miren si la han entendido. Ya, te comento. ¿Qué va a pasar en aduanas? Tú solamente vas a presentar la factura directa, o sea, la que yo pagué a Kiara, pero no voy a presentar la indirecta. El especialista de turno, ¿qué va a ver? Dice, Daniel pagó por el tamal de Kiara 8 soles. Va a decir, oye, Daniel, está loco, ¿no? El tamal cuesta 25. ¿Por qué pagas 8? ¿Por qué vale 8? Y ahí es donde presentas la indirecta y sustentas por qué el pago se vino reducido debido a las situaciones en las que yo hice el pago directo en suma para el pago directo. ¿Se comprendió? ¿En aduanas cómo pasa? Correcto, Jordi. ¿Dónde se da el sustento? En lo que decíamos, ¿se acuerda? Incorporar, ¿no? Claro, no, de la disminución del precio, Jordi. Porque dime, ¿realmente vas a pagar lo que te cobra Kiara, no? Sí, por la disminución, correcto. Porque aduana va a decir, no, no puede costar tan barato. Estás loco, Jordi, no estás mal. Cuesta así. Dice, un moment, please. No, no cuesta así, pues. Yo le pagué a la señorita Kiara por esto que me ha producido. Entonces, presentas la factura indirecta de los insumos, productos, materiales, partes o piezas que utilizó Kiara y que por eso no te lo considera en el valor de la venta y solamente pagas lo que ha servido construir o para venderte Kiara. Esa es la situación legal. ¿Sí? ¿Entendieron los demás, por favor? Bien, Jordi me dice que correcto. Kiara, Mabel, Yanira, ¿entendiste, Kiara, Mabel, Yanira? ¿Se entendió la explicación ahora? Ahora estamos hablando en términos aduaneros. Este caso puede aplicar ya para terminar la sesión, idéntico igualmente a los descuentos, ¿de acuerdo? Igualmente. O sobre lista de precios. Presentas unos juguetes, valen menos que los del mercado, y dices, pero la aduana dice, pero ¿cómo puede valer menos? Mira, lo que está declarando en factura. Entonces, acá tengo la carta de declaración jurada, adjuntando mi lista de precios y la carta del proveedor, manifestando el descuento realizado a la factura comercial cuando se aplicó el descuento. Entonces, fue cuando efectivamente yo pagué por todo, no ha sido después. Me sacó el descuento y pagué. Por eso la factura manifiesta este descuento. O sea, el descuento se dio antes. En pleno proceso de negociación, tú pagaste y es lo que realmente es lo pagado. Me dicen si entendieron esa parte. Entonces nos quedaríamos aquí para continuar con un ejercicio de análisis y práctico sobre el tema del artículo primero. ¿Entendió, Kiara, Mabel, Diego? ¿Todo claro, no, Jordi? Sí, sí, Kiara, muy bien. Mabel, Diego, Jeremy.
Bien, esta es la explicación, pues, de lo que sucede en una importación. Entonces, quiere decir que las importaciones, Jeremy, Jordi, Kiara, Mabel, Diego, no son las mismas. Puede ser el mismo producto, no el mismo Incoterm. Puede ser el mismo producto, no el mismo modo y medio de transporte. Puede ser el mismo producto, no la condición económica de la actividad, mayorista, minorista, distribuidor, revendedor, detallista, ¿no? No puede ser la misma. Entonces, la mercancía es la misma, las negociaciones siempre son distintas. Por eso es que se aplica el concepto del valor en aduana, ¿sí? Bien, recuerden esta parte, y entonces ya está aclarado. Entonces haremos en la siguiente sesión ejercicios didácticos, mezclaré algunas situaciones reales, solamente, pero de manera didáctica, para que se pueda comprender la aplicación legal, o sea, mejor dicho, aplicando la normativa del acuerdo del OMC y luego calculándola, ¿ya? También que es importante entenderla de dos maneras. Más importante, la legal, porque el cálculo es producto de lo legal. Bien, entonces los dejo hasta aquí, muchachos. Nos estamos viendo hasta el día lunes, ¿sí? No, ¿qué día estamos hoy? Hasta el miércoles, estoy hablando del lunes. Nos vemos hasta el miércoles. Bien, Jeremy Chida, muchas gracias. Bien, Jordi Zambrano, nos vemos. Kiara Saldaña y Mabel González y Diego, nos vemos hasta la siguiente sesión de clase. Por favor, repasar constantemente artículo 1, artículo 8, artículo 15, ¿sí? Para poder hacer algunos ejercicios prácticos, ¿ya? Que se puede entender muy rápidamente. Sí, Jordi, adelante. No lo he revisado en el sistema porque esa parte no me he dado cuenta, en verdad. ¿Ya? Consúltelo a la administración, de todas maneras yo voy a entrar al sistema de ustedes o mío para ver si está, ¿no? Voy a consultar, ¿ya? Ya cuál ha sido la situación. De repente todavía no lo han procesado, lo tienen ahí el archivo y de repente sea por esas razones. Ya, porque todas las sesiones de clase se graban, todas en absoluto, todas se graban. Bien, Jordi, entonces me comunica, ¿no? ¿Qué le dicen? Bien, muchas gracias con todo. Nos vemos, Jordi. Nos vemos, Kiara. Nos vemos, Mabel González. Nos vemos, Diego, hasta la siguiente sesión de clase. ¿Sí? No olvide leer su documentación del envío. Gracias, muchas gracias.